luxación acromio clavicular. Mm, ya listo, no hay problema. Este, bueno, para empezar, bueno, pues las lesiones de la articulación acromioclavicular son un conjunto de lesiones que van a presentarse principalmente o van a afectar a lo que son los tejidos blandos de la articulación acromioclavicular. Pueden presentar una luxación completa, lo que puede llevar a un dolor de tipo crónico. Va a afectar a la biomecánica o la movilidad y también puede producir una incapacitación de manera prolongada. Es más común entre los hombres que en menores de 30 años y también aquellos que practican deportes de contacto. Entre ellos, por ejemplo, como el hockey, el rugby, el fútbol americano. Principalmente se va a producir porque en este tipo de deportes, pues, hay una gran incidencia de golpes directos o, laterales sobre la articulación del hombro. Ya. Bueno, antes de pasar a la validación, en cuanto al tratamiento de estas lesiones, son muy discutidas y se lo ha visto o ha tratado de documentar desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, desde la época de Galeno y también desde la época de Hipócrates. Galeno, como una breve reseña, pues él mencionaba de que para estas luxaciones acromioclaviculares él sugería un vendaje compresivo y mantener el brazo elevado. Hipócrates tuvo una lesión de acromioclavicular producida mientras practicaba lucha y él tomó este tratamiento o estos consejos de Galeno, sin embargo los desechó inmediatamente porque notó que el vendaje funcionaba, sin embargo al mantener el brazo elevado producía mucho más dolor. En cuanto a la avaliación, bueno, pues en cuanto a los mecanismos del trauma, van a existir algunas formas por las cuales se ve afectada la articulación acromioclavicular. Como es una lesión que se va a producir por un golpe, por un trauma, la dirección o la magnitud del trauma van a conllevar a la gravedad de la lesión. Por ejemplo, el caer sobre sobre el brazo estirado con el codo en extensión, va a hacer que se produzca una fuerza que va a impactar sobre el húmero y va a colisionar con la porción inferior del acromio, lo que va a producir una lesión de bajo grado en la articulación acromioclavicular. También una fuerza medial, como podemos ver aquí en esta imagen de aquí, vemos que aquí el jugador tiene el brazo, el hombro, perdón, abducido, ¿sí? Entonces, si tuviera un impacto a este nivel de una forma lateral y con el brazo en esta posición en abducción, bueno, lo que aquí va a producir es que el acromio se va a ir hacia medial y por abajo de la parte distal de la clavícula. Esto va a producir consecuentemente un mayor deslocamiento porque, porque se va a llevar hacia adentro la articulación acromioclavicular, lesionando lo que es el ligamento acromioclavicular y también los ligamentos córacoclaviculares. Bueno, ya más adelante igual lo iremos explicando mejor en la clasificación. Ya. También tenemos otra forma de lesión, que es cuando una persona es, por así decirlo, golpeada o sufre un impacto a nivel lateral del hombro con el brazo en posición aducción. En aducción esto va a generar una fuerza medial compresiva y también va a producir un cizallamiento vertical. Como podemos ver aquí, las flechas también indican una compresión lateral,
de lateral hacia medial y una compresión hacia vertical, lo que va a producir una fuerza de cizallamiento, produciendo también una lesión. Aquí lo que primero pues se va a lesionar van a ser primero, como ya lo dije, este ligamento acromioclavicular y luego los ligamentos coracoclaviculares. Ya. También otra forma de lesión es cuando tenemos una fuerza que va a impulsionar o que va a hacer que el acromio siga en una dirección medial e inferior, produciendo un patrón de lesión progresiva. En este patrón de lesión progresiva, lo que primero se van a romper son los ligamentos acromioclaviculares, luego los ligamentos coracoclaviculares y finalmente va a haber una ruptura de los de las fases de inserción de los músculos trapecio y deltoide. Ya. A ver, sí, como les estaba mencionando, aquí la lesión progresiva va a llevar al acromio de medial a inferior y una ruptura de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares y luego de la fase que va a estar uniendo lo que son los ligamentos deltoide y trapezoide. En cuanto a los traumatismos asociados a la lesión articular de la articulación acromioclavicular, bueno, pues tenemos algunas patologías o algunas formas de lesión. Entre ellas tenemos una que es la patología intraarticular glenohumeral. Bueno, aquí va a haber pues una lesión del labio superior de la cavidad glenoidea en dirección posterior hacia anterior. De aquí va a ser una lesión de tipo SLAP por las siglas en inglés, pero o sea, consiste pues en, como les dije, en la lesión del labio superior de la cavidad glenoidea de anterior hacia posterior. También pueden existir laceraciones parciales del manguito del lado articular y el tratamiento en este caso lo que va a consistir es en el debridamiento de estas laceraciones parciales y de las laceraciones que se produjeron justo en la parte de aquí donde se encuentra el SLAP. ¿Sí? También vamos a tener los traumas como las fracturas. Cualquier fractura que se produzca a nivel de la clavícula o va a producir también los elementos tanto incluso también pues obviamente de la cápsula articular. La mayoría de estos van a ser van a producir una lesión de grado 3 o superior. Bueno, eso lo veremos igual más adelante en la clasificación. El patrón más común de este tipo de fracturas va a ser la fractura de la parte distal o lateral de la clavícula, como lo podemos ver aquí. Bien. Ya, en cuanto a, vamos a tener que se pueden presentar dos situaciones, que son las luxaciones de las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular. Ya. Esto de aquí se va a conocer como clavícula fluctuante o también como clavícula o como luxación panclavicular. Ya, se va a producir por traumas de alta energía y va a estar asociado también a sintomatología neurológica, pues por la inervación y lo que se produce obviamente las dos luxaciones. Aquí lo que se va a producir es que la luxación esternoclavicular se va a ir hacia anterior y la luxación acromioclavicular se va a ir hacia posterior. Ya. Bueno, el tratamiento de este tipo de lesiones va a ser en una forma breve, con placas en gancho bilateral, por ejemplo, o una reducción abierta con reparo de la cápsula y también se puede utilizar como refuerzo cabos de Kirsch. En cuanto a las anormalidades del plexo braquial, bueno, aquí lo que la literatura mencionaba es de que más bien en estas anormalidades lo que se presentó es de una neuropraxia varios años después, no recuerdo exactamente, me parece que eran 8 años luego de una lesión de la articulación acromioclavicular, una luxación de tipo 3 o superior, pero en realidad no es muy común que esto ocurra.
En cuanto a la osificación a la osificación coracoclavicular, bueno, pues esta osificación coracoclavicular va a ocurrir secundariamente a una respuesta de osificación o consolidación intrínseca en esta área que va a ser seguida a una lesión previa de ligamentos, de los ligamentos coracoclaviculares. Ya, este tipo de osificación coracoclavicular mm, algunas veces o varias veces no va a presentar tanta sintomatología en realidad. Sin embargo, en el momento en el que haya una nueva lesión o de que haya una ruptura de los ligamentos, del ligamento, perdón, acromio clavicular y se requiera de una reparación quirúrgica, se va a tener que realizar la exéresis de esta osificación para asegurar una correcta o una adecuada reducción anatómica. Ya, en cuanto a la osteólisis de aspecto distal de la clavícula, bueno, esta osteólisis también va a ser osteólisis va a ser un hallazgo radiológico, pues, como va a ser el dolor de la articulación. Cuando el paciente principalmente hace una aducción con el brazo cruzado y en algunas ocasiones también cuando lo lleva hacia arriba y por detrás de la cabeza. Ese tipo de osteólisis se produce por lesiones de bajo grado. En algunas ocasiones se presenta en personas que hacen levantamiento de pesas o que hacen ejercicios repetitivos, como podemos ver aquí en la imagen. El movimiento repetitivo de levantar el brazo es lo que produce este pinzamiento entre el acromion y la parte distal de la clavícula y es lo que produce la osteólisis. Ya. En cuanto a la disociación escapulotorácica, bueno, como ya lo habíamos visto también un poco en lo de escápula, se presenta por traumas de alta energía y se va a caracterizar obviamente por lo que es el deslocamiento lateral de la escápula. Debido a este deslocamiento lateral, por las fuerzas de tracción, lo que va a provocar una lesión de las estructuras neurovasculares del hombro, entre cuales pues se van a encontrar todos los vasos también y nervios que irrigan e inervan tanto a la clavícula como al acromio. Y además de eso también se presenta una lesión ligamentaria. Ya, en cuanto a los señales y síntomas, bueno, las señales y síntomas de un paciente que presenta una luxación clavicular generalmente siempre nos va a referir que se presentaron después de un evento traumático. Entonces aquí el indagar o el hacer una buena historia clínica en realidad nos va a ayudar bastante con, con saber la cinemática, porque como ya lo dije hace un momento, es importante ver los vectores y hacia dónde se dirigía la fuerza, cómo se encontraba el brazo en el momento de la lesión, si se encontraba en abducción, si se encontraba el codo extendido o flexionado. Ya, entonces, lo principal que el paciente va a presentar es aparte de la queja del dolor, es la deformidad clínica que se va a evidenciar. La examinación siempre se la va a realizar en posición de pie, descubierto el tórax del paciente para poder comparar ambos hombros. Generalmente este tipo de lesiones es unilateral. Ya. Otra de las razones por la cual se lo trata de hacer de pie es para que por efecto de la gravedad con los brazos libres se pueda ver más fácilmente la deformidad en ciertos casos, ya que muchas de las veces si es una lesión de gran intensidad debido al edema, no puede ser puede ocultarse un poco y se puede considerar que está igual al hombro contralateral. Ya. En cuanto al mecanismo, pues para este tipo de lesiones, son las fracturas de la extremidad distal de la clavícula, como ya lo vimos, un trauma directo, pues como podemos ver aquí por una caída, con el brazo en una aducción, como lo podemos ver aquí, y el codo extendido.
¿no? Entonces, en este momento, el paciente recibe todo el impacto sobre la articulación acromioclavicular y lo que se produce es una, eh, la cabeza del húmero lo que va a hacer es impulsionar en este sentido um, sobre el acromion y esto va a producir pues la luxación y dependiendo de eso pues de los diferentes grados que ya lo veremos más adelante. Ya, este, también el otro tipo de lesión, como les expliqué hace un momento, que es igual con el brazo abducido y recibe el paciente un golpe lateral a este nivel y lo que va a producir es igualmente un tipo de lesión hacia, hacia medial y hacia inferior. También se pueden presentar lesiones, lesiones indirectas. En realidad, pues estas lesiones indirectas son ejercidas por otros tipos de movimiento o de dirección de la fuerza de dirección de la fuerza de impacto que se va a producir. Como podemos ver aquí, bueno, no sé si a alguno le gusta el fútbol, pero recordarán de que en este momento, por ejemplo, que el paciente tiene el brazo abducido, pero al momento en el que impactó fue con su mano espalmada y por la cinemática lo volvió en aducción y eso fue lo que le produjo la lesión en el hombro. Aquí tenemos otro ejemplo que es en un accidente de tránsito, que es básicamente la misma forma de lesión o de impacto en la cual pues la persona aquí al tener sujeto el volante está con su mano prácticamente espalmada, por así decirlo, recibe el impacto, su codo está eh, extendido y aquí como podemos ver que eso es lo que trataba de explicarles hace un momento, la fuerza de impacto va hacia arriba, entonces la cabeza del húmero golpea contravicular y aquí se produce pues, la lesión. Ya, en cuanto pues a lo que es el examen físico, bueno, en el examen físico lo que principalmente el paciente va a presentar es dolor en la parte anterosuperior del hombro. Eh, Aquí lo que tenemos que considerar es de que va a estar involucrado lo que es el nervio pectoral lateral, que es este de aquí, en lo cual puede haber una ligera confusión, llamémoslo así, porque el paciente también va a referir lo que es dolor en la, en la parte en la parte anterolateral del cuello y también en la región anterolateral del deltoide. Bueno, entonces aquí pues vamos a ver que el paciente va a presentar una triada clínica que va a ser una sensibilidad puntual sobre la articulación acromioclavicular, una exacerbación del dolor con el movimiento o el cruzamiento del brazo, es decir, lo va a tratar cuando se le pide que aduzca el brazo, el paciente va a presentar dolor y va a presentar también alivio de los síntomas con una inyección o una infiltración de un anestésico local, lo cual prácticamente confirmaría que existe una lesión de la articulación acromioclavicular. Se puede realizar una prueba como podemos ver en la imagen de aquí, la cual va a consistir en la aducción con el brazo cruzado y realizado con el brazo elevado en 90 grados y también el codo flexionado en 90 grados. Al paciente se le va a pedir que lo abduzca, es decir, que vaya hacia la parte interna de su cuerpo, hacia medial, y eso va a producir el dolor e incapacidad funcional. También podemos realizar lo que es el test de Pacino, que es una presión con el pulgar en la parte posterior de la articulación acromioclavicular. Entonces, al examinador al realizar esta presión va a disparar el dolor en el paciente. Ya, también podemos realizar el test de O'Brien. Aquí el test de O'Brien, según mencionaba la literatura, se puede utilizar para diferenciar de los síntomas de la artrosis de la articulación acromioclavicular. Sin embargo, en una aclaración refiere de que si bien sirve tanto para la artrosis y también sirve pues para la luxación acromioclavicular, iba a ser un poco difícil
diferenciar el uno del otro. Entonces, aquí es pues también la importancia de correlacionarlo con la historia clínica. Si consideramos de que tuvo un trauma reciente, va a ser positivo lo más probable por por la lesión que que presentó recién. Bueno, esta prueba se la va a realizar con el brazo del paciente elevado a 90 grados, con el codo en extensión y se va a producir una aducción de 10 a 15 grados y una pronación máxima del antebrazo, con una rotación interna del brazo. Aquí lo que el examinador va a hacer es aplicar una fuerza para abajo y el paciente lo que va a presentar es una contrarresistencia, es decir, va a tratar de levantar eh, su, su brazo. Un segundo, algo pasó. Un segundo, me dice que la reunión se va a acabar y por eso me saco de la presentación más. Todavía tengo unos minutos más. Bueno, este es en cuanto al test de O'Brien. En cuanto a los hallazgos del examen basados en el grado de lesión, pues bueno, vamos a tener algunos grados de lesión que también van a estar de acuerdo con la clasificación. Van a existir 6 tipos de grados de lesión y de acuerdo a eso también pues el paciente va a presentar los signos y síntomas también. Bueno, en cuanto a la lesión de tipo 1, el paciente lo que va a presentar es una sensibilidad mínima sobre la articulación acromioclavicular. En algunos casos podría llegar hasta moderada, pero en realidad no más de eso. Va a ser una leve molestia nada más. Incluso el paciente va a poder mover un poco su brazo y no va a presentar mayor dolor al realizarlo. Si uno le pida que aduzca su brazo, el paciente lo va a poder hacer y referir a una leve molestia nada más. Para lo cual el tratamiento consistiría en solamente analgésicos antiinflamatorios o tal vez una infiltración local con corticosteroides. En cuanto a la lesión de tipo 2, bueno, esta es una lesión con un grado de mayor intensidad en la cual ya se va a ver un compromiso de los ligamentos de la articulación acromioclavicular y también de su cápsula, pero no va a haber un compromiso de los ligamentos coracoclaviculares. Ya. El movimiento de aducción va a estar normal, pero sí va a generar un poco más de dolor. Incluso si es que se realiza una presión lateral a nivel del hombro, el paciente va a presentar o ya va a referir un poco más de dolor. Ya. Otra cosa que se va a poder ver es que la forma de examinarlo, como en este tipo de lesión 2 ya existe una ruptura del ligamento acromioclavicular y de su cápsula, el examinador lo que va a poder es con sus dos manos el acromio y estabilizarlo. Y después de que eso lo estabiliza, él puede tratar de realizar un desplazamiento anterior, sí, en el caso de que, o sea, para confirmar ese tipo de lesión 2. Si es que el examinador puede desplazar anteriormente, va a confirmar al examen físico de que presenta una ruptura del ligamento acromioclavicular, lo que lo cataloga como una lesión de tipo 2. En cuanto a la lesión de tipo 3, bueno, aquí lo que se va a presentar es una lesión de la cápsula de la articulación acromioclavicular y los ligamentos van a sufrir una ruptura. Como podemos ver aquí, se rompió la cápsula, se rompe el ligamento acromioclavicular y también los ligamentos coracoclaviculares, que son pues el coracoides y el trapezoide. En cuanto a la parte clínica, bueno, el paciente lo que se va a presentar es con el miembro superior en aducción, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿sí? Y muchas de las veces va a tomar con su otra mano su codo tratando de levantar ese hombro. Es decir, él mismo va a tratar de reducir un poco inconscientemente la luxación que presentó. Ya. Mm. Otro signo característico que vamos a ver aquí, pues es la señal de hombro caído y la formación um, la formación de
como en tiendas de campaña, debido a que el acromion se va a ir hacia arriba por una tracción del músculo trapecio. Ya. Bueno, aquí lo que en esta lesión de tipo 3, lo importante también es descartar una lesión, una fractura de la diáfisis de la clavícula, pues para lo cual se tienen que utilizar las imágenes radiográficas. Otra cosa también respecto a lo que les mencionaba de que el paciente mismo con su otra mano trata de, eh, de reducir la luxación de su hombro levantando, levantando desde su codo. Una forma de identificar este tipo de lesión es pedirle al paciente que no lo haga, sino que él trate de encoger sus hombros. En el lado afectado, va a ser imposible realizar eso en una lesión de grado 3 o superior, mientras que en una lesión de grado 1 o 2 aún lo va a poder realizar. Ya. En cuanto a la incidencia radiográfica para ver la lesión, lo que se va a pedir pues es una incidencias bilaterales de zanca de las articulaciones acromioclaviculares. Se pide bilateral pues para poder comparar la una con la otra y de acuerdo a eso poder ver. Entonces aquí lo que vamos a ver es en primer lugar la distancia de deslocamiento de la extremidad distal de la clavícula sobre el acromio, ¿sí? Como podemos ver aquí. Aquí también lo vemos en esta, como flechitas. Comparado con el lado lateral, en realidad es mucho. Bueno, más adelante lo diré, pero el espacio es hasta de 5 milímetros, no recuerdo. Y también la distancia de acromio, perdón, en el clavículo coracoide, que es esta de aquí, que como podemos ver respecto al lado lateral, está aumentada. Lo máximo de distancia es de 1.1. Ya. Eso. En cuanto a la lesión de tipo 4, bueno, la lesión de tipo 4 va a presentar básicamente toda la sintomatología de la lesión de tipo 3. Aquí va a ser mucho más evidente la prominencia de la clavícula hacia superior y también se va a ir hacia posterior, como podemos ver en esta imagen, y vamos a ver lo que es la piel como en tiendas de campaña va a ser mucho más visible. Ya. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es de que en este tipo de lesiones 4 se puede presentar también una clavícula fluctuante, que como lo mencionaba hace un momento, pues es una doble luxación, en la cual también hay que considerar que se pudo haber luxado la articulación externo-clavicular. Ya, este tipo de lesión en breves rasgos por el tratamiento va a ser un poco difícil intentar reducirla. Necesariamente se va a tener que realizar su reducción en quirófano. Ya, eso pues con este tipo de lesión. En cuanto a la lesión de tipo 5, bueno, la lesión de tipo 5 va a ser una exacerbación igualmente de la lesión de tipo 3. Aquí se va a ver igualmente el signo de piel en tienda de campaña por lo que se va a ir hacia superior. Disculpen que interrumpa la reunión, está por acabarse la... Sí, ya vi, creo que mismo estaba. Ya, bueno. En cuanto a la lesión de tipo 5, bueno, como lo mencionaba, es una exacerbación de la lesión de tipo 3 en realidad, en la cual va a ser bastante visible lo que es el deslocamiento superior de la clavícula, como podemos ver aquí. Aquí es mucho más visible pues la piel en tienda de campaña, tanto desde una vista anterior y también posterior. Además, lo que se va a evidenciar aquí bastante es la caída del hombro. ¿Sí? Aquí, como podemos ver, el hombro se va a ver bastante caído. Otra cosa más que podemos ver es de que el dolor en realidad va a ser bastante intenso y también en algunos casos, como podemos ver en esta parte de aquí, la musculatura del hombro lo que se va a ver es bastante debilitada. Esto principalmente puede ocurrir ya después de algunas lesiones que haya el paciente presentado,
debido a que no puede darle movilidad a esta articulación, pues va a presentar un debilitamiento de la musculatura. En cuanto a las lesiones de tipo 6, bueno, las lesiones de tipo 6 van a ser bastante raras. El aspecto del hombro va a tener un aspecto achatado y no va a ser redondeado en comparación con el hombro contralateral. Durante la durante lo que el médico o el examinador va a notar es de que el acromion va a estar bastante saliente, y va a existir un desnivel, el que va a ser definido con la superficie posterior del proceso coracoides. Ya, en estas lesiones de tipo 6 también lo que van a estar es asociadas a las fracturas de la clavícula, fracturas de costillas o incluso lesiones del plexo braquial, porque se van a presentar en lesiones mucho más graves. En cuanto a las imágenes y otros estudios diagnósticos, bueno, como en la mayoría de los casos para poder evaluar adecuadamente no es suficiente con una sola proyección antero-posterior, sino que hay que pedir otras incidencias para poder realizar una mejor valoración. Bueno, en cuanto a las incidencias antero-posteriores, bueno, una consideración aquí de que pues en especial en las lesiones de tipo 3 en adelante, como son lesiones de gran impacto, las que son especialmente por accidentes de tránsito, lo que es también del paciente, ¿no? Sí es cierto que es importante, pero obviamente hay ciertas circunstancias en las cuales son más apremiantes y muchas veces incluso las luxaciones se les deja pasar un poco, acromioclaviculares se les deja pasar un poco por alto. Bueno, en fin, en cuanto a las incidencias antero-posteriores, bueno, pues rutinariamente van a ser obtenidas con el paciente de pie o sentado. Su espalda va a estar sobre el rollo radiográfico o la placa, como podemos ver aquí. Y los brazos van a estar pendientes o colgados sin ningún tipo de apoyo al lado. Aquí hay una consideración de que antiguamente se sugería o se indicaba de que el paciente debía sostener un peso al momento de realizar la radiografía para con esto tratar de ver el espacio acromioclavicular y coracoclavicular de una mejor manera. Es decir, si es que había un grado de lesión por gravedad, el peso que sostenía el paciente, pues se iba a evidenciar, por el peso que sostenía el paciente, se iba a evidenciar una abertura de estos espacios. Sin embargo, pues es una bastante dolorosa para el paciente y en realidad ya no se la utiliza. Lo que más bien pues se utiliza ahora es em, realizar una angulación. Como podemos ver aquí, lo que se realiza es una angulación de 10 a 15 grados de inclinación hacia cefálico para poder tener una mejor proyección de la, de la radiografía, ya que pues se va a superponer la clavícula con lo que es la espina del omóplato. Eh, eh, entonces, para evitar eso, lo que se hace es una inclinación de 10 a 15 grados. Otra cosa más que se tiene que hacer es tomar de ambos hombros en realidad. Tiene que ser bilateral. En el caso de que sea un paciente extremadamente grande, lo que se va es tomar dos radiografías en la misma angulación, con la misma posición del paciente, pero obviamente de ambos hombros, para poderlos comparar. Ya, bueno, esta proyección se va a denominar proyección de Zanca, en la cual pues se da la inclinación de 10 grados, ¿no? Para poder
para poder visualizar de mejor manera pues lo que es la clavícula, aquí el acromio y aquí la apófisis coracoides, ¿no? Ya. En cuanto a la incidencia axilar lateral, bueno, pues la incidencia axilar lateral, se va a poder evidenciar lo que es el deslocamiento posterior de la clavícula y también se puede ver con esto lo que es una fractura de la coracoides. Aquí pues la placa radiográfica va a estar va a estar posicionada sobre la parte superior del hombro y el rayo va a ir desde hacia abajo hacia arriba. Con esta incidencia lo que vamos a ver es, o se va a revelar fracturas de la apófisis coracoides que no fueron evidenciadas con la incidencia anteroposterior o la de Zank. En cuanto a la incidencia de Stryker, aquí lo que se va a poder también es valorar de una mejor manera lo que es una fractura de la apófisis coracoides. Bueno, aquí una razón para tomar esta radiografía o esta incidencia es que tenemos que sospechar en las lesiones en la cual nosotros veamos que existe una luxación de la articulación acromioclavicular en la incidencia AP, y va a estar normal el espacio en la articulación, perdón, va a estar aumentado el espacio en la articulación acromioclavicular, pero en el espacio coracoclavicular va a estar normal, tenemos que sospechar de que lo que existió no fue una ruptura de los ligamentos, sino una fractura de la apófisis coracoides, para lo cual vamos a utilizar esta incidencia de la incisura de Stryker. Bueno, esta incidencia pues se la va a obtener, como podemos ver aquí, con el paciente en posición supina, con el brazo elevado por encima de la cabeza y con la palma de la mano detrás de la cabeza, ¿no? Ahora, en cuanto a la clasificación, bueno, pues la clasificación se la va a realizar de acuerdo a la extensión de los daños que se va a producir por la lesión, por una determinada fuerza o de acuerdo al traumatismo de la lesión. Es así que vamos a tener pues los ligamentos acromioclaviculares, que van a ser pues los ligamentos considerados capsulares, y los ligamentos extracapsulares, que van a ser los ligamentos coracoclaviculares, que son el ligamento trapezoide y el ligamento coracoide. Y también vamos a tener en cuenta lo que es la musculatura de sustentación, que van a ser pues los músculos deltoide y trapecio. Bien. Ahora, de acuerdo a esto, pues se los va a clasificar con la clasificación de Rodwood, que es la más utilizada. Así de que tenemos 6 clasificaciones, de acuerdo también a los 6 tipos de síntomas y señales que se podrían presentar de acuerdo a esta clasificación. Así tenemos pues la clasificación de tipo 1, la clasificación de tipo 1, en la cual va a haber una lesión apenas de la cápsula articular o del ligamento acromioclavicular, una leve distensión. En realidad, en la radiografía no se va a ver ningún alargamiento entre el espacio tanto acromioclavicular como coracoclavicular. El paciente va a producir, como no sé si pues lo recuerdan, un leve dolor, pero va a poder realizar movimientos de aducción sin ninguna molestia, ¿no? Ahora, en cuanto a la clasificación o la lesión de tipo 2, aquí lo que se va a presentar es ya una ruptura del ligamento acromioclavicular, y se va a poder observar la clavícula ligeramente elevada. Al momento de compararla pues con el hombro contralateral o con la articulación acromioclavicular contralateral, vamos a poder observar de que en realidad la clavícula está un poco más por encima de lo que es en relación al otro hombro, ¿no? Ya.
Este, otra cosa más que podemos ver aquí, eh, que este alargamiento de distancia entre el acromion y la extremidad distal de la clavícula se va a producir por una rotación medial de la escápula. Esto va a ser debido a consecuencias de una tracción o por la contracción del músculo trapecio. En cuanto a la lesión de tipo 3, bueno, aquí pues la lesión de tipo 3 vamos a encontrar una articulación completamente dislocada. Aquí ya vamos a observar una ruptura de la cápsula igualmente y de los ligamentos acromioclavicular y de los ligamentos coracoclaviculares. Aquí la clavícula se va a ver muy por encima de lo que es el borde superior del acromio. Incluso, pues como lo referíamos anteriormente, se va a poder ver por encima de la piel. El espacio coracoclavicular va a aumentar en porcentaje desde un 25 hasta un 100%. Incluso en estas ocasiones las radiografías en determinados casos, como lo veíamos al inicio, pueden demostrar o evidenciar fracturas de lo que es la clavícula. Y aquí también es importante tomar en cuenta de que en estos casos hay muy raros casos en los cuales hay la ruptura del ligamento acromioclavicular y el espacio coracoclavicular va a permanecer conservado, pero aquí es cuando se va a tener que sospechar la fractura de la apófisis coracoides a nivel de su cuello o de su base. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de la lesión de tipo 3, unas imágenes radiográficas, en las cuales podemos ver que, bueno, obviamente, la separación del acromio con la extremidad lateral de la clavícula está bastante aumentado respecto al lado contralateral. Y también el espacio coracoclavicular está bastante aumentado, ¿no? También podemos ver las incidencias, las otras incidencias, tanto la de Stryker y la axilar. Y aquí podemos ver cómo está fracturado la apófisis coracoides, tanto aquí como aquí, ¿no? Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta porque la literatura refiere, como ya lo mencioné, de que cuando la clavícula está por encima del acromio, pero el espacio acromioclavicular está conservado, y fue una lesión de gran impacto, existe una gran posibilidad de que se haya fracturado la apófisis, ¿no? Ahora, en cuanto a las lesiones de tipo 4, bueno, las lesiones de tipo 4 lo que va a existir es un deslocamiento superior de la clavícula en relación al acromio con un aumento del espacio también coracoclavicular, como lo podemos ver aquí. La característica más notable de aquí va a ser que pues el deslocamiento va a ser posterior, tal como lo podemos ver en esta imagen. La clavícula se va hacia arriba y hacia posterior del acromio, ¿no? Que como lo veíamos en los signos y síntomas, no sé si recuerdan la imagen de la señora que estaba pues de perfil, se veía cómo se iba hacia atrás, hacia superior y hacia posterior, el extremo lateral de la clavícula, y aquí era donde mencionaba que existe un gran riesgo de que también se produzca una luxación externoclavicular. En cuanto a la lesión de tipo 5, bueno, el aspecto más característico de las lesiones de tipo 5 va a ser de que la distancia o el espacio de acromioclavicular y coracoclavicular va a aumentar mucho, va a ser bastante significativo en porcentaje. Me refería que puede llegar aumentar de un 100 hasta un 300%. La clavícula aquí va a ser bastante obvia o notable, como lo podemos recordar en las imágenes anteriores, y aquí se va a notar muchísimo más lo que es la piel en tienda de campaña. Las lesiones de tipo 6, bueno, van a existir dos tipos de luxación acromioclavicular, tanto inferiores, son lesiones acromioclaviculares de tipo inferior y van a ser dos. Las lesiones de tipo 6, como les dije, van a ser dos, una inferior subacromial y una inferior subcoracoide.
Aquí, pues, de acuerdo al trauma que se recibe, generalmente va a ser un trauma desde superior hacia medial. Por eso es lo que se va a producir, de que como podemos ver aquí, el extremo lateral de la clavícula va a terminar por debajo de lo que es el acromion e incluso pues por debajo de lo que es la apófisis de coracoides, ¿no? Ya. En cuanto a las opciones terapéuticas, bueno, vamos a tener algunas opciones terapéuticas, eh, entre las cuales tenemos pues el tratamiento conservador, que principalmente se lo va a realizar con inmovilización. Em, Esas opciones terapéuticas, de acuerdo al tratamiento conservador, de acuerdo a la clasificación de Rothman que acabamos de señalar. Sin embargo, en la clasificación especial de tipo 2, que como recordamos, pues es la ruptura del ligamento acromioclavicular, estudios sugieren de que después de varios años los pacientes, a pesar de haber tenido un adecuado reposo, una adecuada reducción y la inmovilización necesaria, eh, pueden presentar sintomatología, dolor al realizar movimientos, este, incluso al momento de realizar actividades deportivas, también van a presentar dolor y molestias al realizar los movimientos. Pueden presentar también lesiones postraumáticas, como son la artrosis y la osteolisis, y también y pueden presentar, como podemos ver aquí, hay algo que está un poco en discusión acerca de las lesiones de tipo 3. La literatura menciona de que ciertas lesiones de tipo 3 en un inicio se puede considerar tratarlas con inmovilización, tanto con un strap clavicular como con un inmovilizador de hombro. Eh, se sugiere de que se debe esperar por lo menos unas 2 semanas para poder evaluar completamente de la lesión debido al edema que va a existir luego del traumatismo. En ese momento lo que se sugiere es controlar el dolor con analgésicos antiinflamatorios y realizar una inmovilización para luego pensar en un tratamiento definitivo. Sin embargo, la literatura refiere de que existe una discusión sobre eso. Hay algunos autores que consideran de que con una inmovilización es suficiente, no sería necesario progresar hacia la parte quirúrgica. Sin embargo, otros autores consideran de que después de este periodo de inmovilización, la mayoría de los pacientes son candidatos para resolución quirúrgica y algunos de ellos muestran una mejor recuperación hacia posterior luego de la intervención quirúrgica. Ya, en cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, pues el tratamiento quirúrgico se lo va a realizar para las lesiones de tipo 3 en algunas ocasiones, como ya lo hablé hace un momento, para las lesiones de tipo 4, 5 y 6, ¿no? Que son lesiones de mayor gravedad. Y también pues vamos a tener que realizar un tratamiento quirúrgico en las lesiones que presenten el síndrome de SIG. Este síndrome de SIG, bueno, pues por las siglas en inglés, lo que significa es de que se produce por un mal posicionamiento de la escápula, una saliencia o una salida del borde medial inferior, dolor y mal posicionamiento de la apófisis coracoides y una desinencia del movimiento escapular. ¿Sí? Entonces, bueno, en estos de aquí todos vamos a utilizar lo que es tratamientos quirúrgicos. Sin embargo, para el tratamiento quirúrgico también aquí una consideración es de que si el traumatismo es muy grande y hay una gran cantidad de edema, o un edema muy grande, pues se tiene que inmovilizar y esperar a que ese edema ceda para decidir una conducta quirúrgica definitiva. En cuanto, pues, hay algunas, eh, hay algunas opciones que se han venido utilizando a lo largo de los años. Entre una de esas es un parafuso que va directamente desde el extremo distal de la clavícula
hacia lo que es el acromio. Sin embargo, se ha evidenciado de que su efectividad no es tan buena porque se puede aflojar este parafuso o puede haber, de acuerdo a la magnitud incluso y a la calidad del hueso, puede haber una fractura de las corticales. Mm, También se puede utilizar placas con apoyo subacromial para poder realizar la reducción. Bueno, esto en clavícula algunas cosas ya habíamos visto, incluso los botones para poder realizar la reducción. Sin embargo, pues el tratamiento que más se utiliza es la reducción abierta, ¿no? Para lo cual, pues el paciente se va a posicionar en silla de playa, se va a colocar, se puede colocar mm, alguna almohadilla o algo que nos ayude a que sobresalga tanto pues la clavícula un poco más cerca del borde del borde lateral de la mesa. Algo que olvidaba, el paciente debe estar hacia lo más lateral de la mesa del hombro de la articulación acromioclavicular afectada. Otra cosa más es de que se debe colocar una cinta o como cincha alrededor del paciente de su tórax para asegurarlo a la mesa, y el brazo debe quedar colgado perpendicular hacia la misma para que se pueda tener una mejor exposición de las estructuras, ¿no? Bueno, en cuanto al abordaje quirúrgico, a ver, el abordaje quirúrgico pues se lo va a realizar aproximadamente en un punto, a ver, se va a realizar una incisión vertical, como lo podemos ver aquí, desde anterior hacia posterior, este, y con y de más o menos de 3.5 centímetros hacia medial desde el borde lateral de la clavícula. Ya, bueno, aquí pues lo que vamos a hacer es utilizar separadores para ir exponiendo las estructuras, y algo bastante importante es al momento de realizar la separación de los músculos, tanto del trapecio como del deltoides, y lo que se sugiere es tomar unas porciones un poco gruesas para que luego al momento del cierre nos puedan ayudar a realizarlo de mejor manera. Em, otra cosa más que se debe hacer en cuanto al abordaje quirúrgico es tener en cuenta de que al momento de realizar este bridamiento, el, el deltoide se debe tener cuidado de no lesionarlo, porque seguro que referís bastante común que al momento de hacer el debridamiento, gran parte del deltoide se lesione y puede ocasionar problemas para el cierre. Eso en cuanto luego de eso se va a construir un túnel óseo. Ya, para la construcción de este túnel óseo, o se lo construye el túnel óseo para pasar dos injertos que van a reemplazar a lo que son los ligamentos coraco-claviculares, tanto al trapezoide como al coracoide. Ya, ya, bueno, aquí lo que se va a tomar en cuenta es de que se tiene que realizar unos agujeros, o se va a perforar, se va a realizar con una guía de, de, em, de pinos lisos con una fresa canulada de 5 milímetros, en el lugar en donde se van a encontrar o donde se encontraban los ligamentos, como yo dije, trapezoide y conoide. Ya, aquí lo que se sugería es de que se debe elegir un punto desde distal a medial de aproximadamente 4.5 centímetros. Ya, esto se lo va a realizar, ¿por qué? Porque la parte más distal de la clavícula, la densidad ósea o el tejido óseo es menos resistente. Entonces, por eso es de lo que se toma como un punto medio de 4.5 milímetros, de 4.5 centímetros, perdón.
Em, Sin embargo, hay algunas referencias de que sugieren de que incluso estos 4.5 centímetros no pueden ser suficientes y el hueso aún puede ser en esta parte un poco débil, por lo cual se sugiere tomar como referencia el tubérculo conoide que se va a palpar en la superficie posterior de la clavícula. Ya. Y aquí es donde se va a colocar el primer pino para realizar lo que es el orificio, ¿no? O el túnel óseo. Y el segundo se lo va em, a colocar 2 centímetros hacia anterior y hacia, y hacia lateral del primer túnel que ya se hizo. Ya. Otra cosa más que se debe tomar en cuenta em, era que Ah, ya, era que la distancia entre los dos túneles óseos que se va a realizar no sea mayor de 2.5 centímetros, ¿sí? Para que coincida con las inserciones del ligamento conoide y del ligamento trapezoide. Ya. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es de que estos túneles óseos no deben estar tan pegados hacia los bordes tanto anterior y posterior de la clavícula. Como referencia, se sugería que deben tener por lo menos 3 milímetros desde los bordes para con esto evitar de que pueda existir una fractura de la cortical. Ya, para hacer los túneles lo que se va a pasar es un fresador de un fresador y este fresador, a ver, ya, al momento en que se fresa, se lo enciende, se perfora y refería que para extraerlo o para sacarlo se tiene que apagar el perforador y retirarlo pues apagado, ¿no? Ya, ¿qué más era? Mm, am, bueno, me parece que esto en cuanto a la construcción del túnel óseo. Ahora la preparación del pasaje del injerto. Para la preparación del pasaje, para el injerto, en realidad lo que se puede hacer es dos cosas: a utilizar un halo injerto o utilizar un autoinjerto de otra, de otro ligamento o de un tendón. Em, Se tiene dos opciones según lo que refería la literatura. El uno es de que se pueda utilizar del tibial anterior em, y otra del semitendinoso. En realidad es más utilizado el semitendinoso porque no va a producir ninguna dificultad o una posible comorbilidad a la parte donadora. Ya. Bueno, las características que debe tener este autoinjerto son que debe ser mayor a 5 milímetros de diámetro y debe tener una longitud de aproximadamente como mínimo de 2.3 centímetros. Ya. Lo mínimo que se va a utilizar para esta reducción va a ser um, de 1.1 centímetros, pero sin embargo lo que va a restar de este injerto nos va a servir um, para luego poder reducir lo que es o reconstruir lo que es el ligamento acromioclavicular, ya que como veremos más adelante, pues se hace como en una forma de 8 el pasaje de este injerto. Ya. Bueno, pues así mm, sí, ya, así pues vamos a tener, aquí tengo un ratito. No, disculpa, aquí está al revés las imágenes. Em, bueno, aquí pues lo que vamos a tener es lo que les mencionaba de que el injerto va a tener que ser pasado como en una forma de 8.
el injerto va a tener que ser introducido por debajo de lo que es la apófisis, para lo cual se puede utilizar separadores para acceder a esta zona y de una adecuada manera pasarlo al injerto por la parte posterior, perdón, por la parte inferior. Ya, luego de eso se va a pasar lo que es el injerto por a través de lo que son los túneles que se hicieron. Se da una puerta en forma de 8 y ahí se va a reforzar o se va a suturar lo que es el ligamento acromioclavicular. Ya. Eh, para ser honesto, no entendí muy bien esta parte de la técnica, en realidad, cómo era lo que lo pasaba a través de los, del, de los túneles que se hicieron a través de la clavícula. No lo entendí muy bien, si es que se lo pasa por debajo del acromion y luego se lo pasa por ya los túneles, se da la vuelta y luego de eso la extremidad más distal del injerto del ligamento trapezoide es el que se va a unir con lo que es el ligamento acromioclavicular para también repararlo. Y pues finalmente lo que se va a hacer es se va a cerrar y aquí se va a aproximar pues lo que es el deltoides y la fascia del trapezoides también, ambas fases, y eso era pues lo que les comentaba de que hay una sugerencia en la cual se dice que se deben dejar unos bordes gruesos para que al momento de cerrarlo tenga una mejor cobertura ósea. Para esta técnica, lo que se sugiere es tener un inmovilizador que se llama Lederman Shoulder Brace. Bueno, pues este inmovilizador lo que va a mantener el brazo abducido, esto para impedir de que y apoyado pues a nivel también de lo que es el codo, esto para impedir de que el paciente baje el brazo y que debido a esto quede colgando, quede pendiente, y se pueda producir una ruptura del injerto que se colocó. Generalmente se considera de que más o menos después de unas 6 semanas el paciente ya puede realizar algunos leves ejercicios o cuando menos retirárselo y estar sin el aductor del brazo, y después de las 12 semanas ya puede empezar a hacer un poco de movimientos para iniciar su rehabilitación posterior. En cuanto a las complicaciones pues de este tipo de cirugías, en el caso de que se utilizaban va a existir, perdón, migración de los espinos, en la reparación de los tejidos suaves, las estructuras no absorbibles se pueden raramente reabsorber y también puede presentar una artritis acromioclavicular. Eso es todo, compañeros, de la exposición.